Bienvenidos a este podcast de misterio para antes de dormir. Esta es la segunda parte del tema sobre abuso eclesiástico o abuso espiritual al que fue sometido nuestra invitada Luisa. Si es la primera vez que llegas a este canal, te recomiendo que escuches primero el podcast anterior, el número 7, para que tengas idea de todo lo que ella ha contado y cómo se llegó hasta esta segunda parte de la historia. Para los que están escuchando el podcast en YouTube, en el primer comentario fijado les dejo mi Discord para los que quieran ir a contar sus historias, esas que no se atreven a contar a sus familias o amigos por miedo a que les digan locos. O también me pueden escribir su historia lo más detallada posible a podcastdemisterios@gmail.com. También dejo el mail en el comentario fijado. La idea es reunir historias de ustedes para poderlas contar en un próximo podcast. A los suscriptores del canal, gracias por estar acá. Y a los nuevos, bienvenidos. Espero que disfruten del contenido de este canal. Los invito a suscribirse y ya que están en este espacio, los invito a ustedes también a que me cuenten historias de misterio paranormales que seguramente han escuchado por ahí. Si vas caminando, estás sentado en el carro o donde quiera que sea que estés, ajusta bien tus audífonos o sube el volumen al televisor o donde sea que nos escuches. Mi nombre es Andrés, bienvenidos a este podcast de misterio para antes de dormir. Comenzamos. El maltrato en mi casa. El maltrato ya era otro nivel. Seguía más fuerte. El maltrato ya era a otro nivel, a un punto en el que vivíamos en la misma casa y mis papás conmigo nada. O sea, ellos ya conmigo no... Ellos no me querían en la casa. O sea, no era maltrato psicológico, sino era físico y psicológico. Entonces... Y peor cuando dijiste que ya con el chico no querías nada. Eso explotó. Ahí fue cuando explotó. Pero entonces me devuelvo un poquito y mis papás eran... Habían momentos en donde se hacían planes los 4 y cerraban la puerta de la habitación, se cerraban y me dejaban por fuera, no me guardaban comida. Yo buscaba trabajo y le decía a mi papá como ayúdame pues porque tú estás en el medio. La dichosa empresa que íbamos a montar nunca pasó, él ya no quería ni incluirme en sus planes de trabajo, o sea, él era como ay no. Y no me ayudaban a buscar trabajo, o sea, para mí fueron unos días horribles. Entonces yo decía, pero Dios, o sea, ¿qué es esta locura? Me acuerdo mucho que me senté un día en la sala llorando y le dije a Dios, necesito que me ayudes porque me siento, o sea, me estoy muriendo en vida. Estaba súper delgada, me empecé a enfermar, tenía gastritis, pero en ese momento eran... ¿Y tú, además, familia, no pedías ayuda con ellos? Y ahí viene esta parte. Yo ya estaba tan mal que decidí por primera vez hablar. Que nunca había hablado esto con nadie. O sea, en todos esos años, nunca había hablado con alguien. Y en ese día le hablé a mi tía. Y le empiezo a contar. Me dijeron esto, pasó esto, me siento mal, me gusta tal persona, y mi tía... Ella también era cristiana, pero era un poquito más dada al amor y no tanto a la rigurosidad. Y para ella fue traumático. Y empezó a decirme, no, yo no puedo... No puedo creer que eso esté pasando. No puedo creer que eso esté pasando. Tú tienes que hablar con tus papás. Las veces que intentaba hablar con mi mamá, yo pues obviamente cuando hablas de algo que te duele lloras, ya está. Sí, claro. No, para mi mamá que yo llorara era, tú te estás haciendo la mártir. Tú cada vez que vienes a hablar con nosotros es porque es una quejadera. Porque te quieres quejar de algo, o sea, tú acá estás haciéndote la víctima. No, eso para mí era... O sea, yo estaba ahogada, no tenía por dónde, yo tenía escapatoria. ¿Con iglesia en casa? En ese momento ya iban a una iglesia más grande reconocida en Bogotá. Ok. Iban a veces. Pero ellos ya a veces iban, a veces no, o sea, ellos ya no estaban tan metidos como en la religión como al principio. Pero ¿cómo se dice? Como los principios religiosos dogmáticos, porque eso es un dogma, ya los tenían metidos en la cabeza, o sea, ya no había forma. Ellos ya solo pensaban así, eso
era la única forma, pero aún así vivían vidas injustas, me trataban horrible, mi mamá era injusta, era cruel, mi mamá se levantaba y yo esperaba que se fuera para salir de mi habitación a comer, eso era a las 11 de la mañana, y yo desde las 8 ahí re... Porque de pronto salía así una mala mirada Sí, o total. alguna cosa. Ay, Luisa, ¿por qué no hiciste? ¿Por qué no ta? Nunca uno, oye, ¿cómo estás? Como... Entonces por eso me empecé a enfermar y por eso todo empezó mal. Ujú. Hasta que mi tía me dice, tú tienes que irte de ese lugar porque te van a matar en vida. O sea, te estás muriendo a poquitos. Y yo, no, güey, pero ¿a dónde me voy, mijo? Ella empezó a decirme cómo podía, cómo a dónde podía llegar y todo. Y justo en ese momento mi mamá tenía una relación fatal con mi tía. Tenían problemas económicos, bueno, eso estaba horrible y justo ella era la que me estaba ayudando. Y cualquiera, o sea, mi mamá en ese momento lo decía como, tu tía está aprovechando la situación para robarse a mi hija. Pero era una cosa distinta, una cosa era lo que estaba pasando entre ellos y otra lo que mi tía sabía. Y mi tía jamás en una discusión le sacó a relucir el maltrato que ella estaba generando conmigo. Entonces, Oye, amigos. nada, no, yo no, casi no tenía. Yo siempre he sido como con un círculo pequeño de Tú amigos. una vez, me acuerdo que me contabas que con los amigos de música hubo como problemas, como cosas así, que ¿eso fue después? Eso fue después. Ah, eso fue después, listo. Nada, llega mi cumpleaños, mi papá dice vamos a irnos a un viaje y quiero que invites al chico A, y ahí fue cuando le dije yo ya no Yo quiero no estar quiero más nada. con él, yo ya estoy saliendo con el chico B. No, eso para ellos fue, y fuera de eso, con todo lo que se estaba pasando por el lado de mi tía, mi papá me agarra el celular y se da cuenta de lo que yo hablaba con mi tía. Entonces él me dejó el cumpleaños sano, pero al otro día me levanto y fue horrible. Mi mamá me echó de la casa, me dijo que ella no quería gente tráfuga en su casa, que yo no podía hablar más con mis hermanos mientras vivía ahí porque yo los estaba contaminando, que yo era una persona rebelde, que me había dejado llevar por el diablo. Y yo, ok, me voy. O sea, en parte me sentía horrible porque me había arrastrado conmigo. O sea, Ujú. me dijo que era una o sea, me trató tenaz. Pero a la vez descansé y dije, ok, me voy. Tienes una semana y yo, ok. En la semana empecé a buscar todo para irme. Empecé a empacar, a listar, obviamente con el corazón vuelto Sí, claro, eso. trizas. Pero nada, con mucha fortaleza y con apoyo. O sea, yo con el solo hecho de que mi tía y mi abuelita me apoyaban, yo ya estaba como hecha. Sí. Y pues en ese momento el otro chico ya era mi novio, creo. Bueno, ya estábamos como más oficiales. Entonces, en la semana me llamó un día, a mi mamá le importaba muchísimo. Por eso te digo que hay cosas de la iglesia que quedaron, porque a ella le importaba muchísimo el estatus. Y ella decía, si se me va mi hija, ¿yo qué digo? ¿Le eché? No puedo No decir puedo eso. decir que la eché. Tengo que decir que ella se fue por rebeldía. No, es que dijo eso. Y me llamó y me dijo, ¿usted sí se va a ir en serio? Y yo, claro. Y me dijo, pero que conste que yo no la eché, porque le estoy diciendo que se quede. Y yo, pues entonces hablemos. No, yo no quiero hablar nada con usted. Si usted se quiere ir es porque usted quiere. Bueno, entonces me voy, que diga lo que quiera. Y me fui. Y me acuerdo mucho que ese día le rompí el corazón a mi papá, a él. O sea, con mi mamá estábamos re mal y ya no había nada que hacer. Pero con mi papá, y fue duro. O sea, porque yo era muy unida a él. O sea, a él no le gustaba mi relación con esta nueva persona y todo, pero yo sabía que si yo hablaba con él, pues había forma. O sea, yo decía, ay, como por debajo o de alguna forma yo sé que yo puedo arreglar las cosas con él. Perdón. Sí, yo sé. Es que me da un poquito de nostalgia. Entonces, nada, pues a la final me voy donde mi mamá, donde mi abuelita, ella me recibe y empiezo como esta nueva vida alejada de ellos, no me hablaban. Y lo que me preguntabas de la otra banda, definitivamente la gente cristiana. O sea, me da mucha tristeza porque yo sé que no es la raza como tal, no es el humano como tal, pero sí lo que enseñan y el sistema dogmático del cristianismo. Y seguramente alguien que escuche esto y es cristiano va a decir, pobrecita.
preciso dio con gente mala. Yo tengo que decirle a estas personas que no di con gente mala, que todo el que conozco y comparte estas historias, casualmente todos hemos dado con gente mala. Y si una persona cristiana me está escuchando, tiene que saber que seguramente el lugar donde está o lo que está haciendo es un lugar donde no puede ser feliz completamente, en donde de alguna forma le están exigiendo cosas, en donde de alguna forma tiene que dejar de hacer cosas porque la iglesia o porque le enseñan que somos una naturaleza pecaminosa o porque le enseñan que es que somos seres humanos y por ende somos pecadores, y no es así. Si Dios existe y nos creó humanos, pues ¿por qué nos va a querer corregir? ¿Corregir de qué? Si Él mismo nos creó. Sí, claro. Entonces, esto me da mal genio todavía, incluso ojalá lo escucharan un día. Resulta que empiezo otra vez con la música y retomo con una banda, eran solo chicos, solo hombres. Y yo era la única chica baterista y me meten porque el baterista principal se había ido a otro lugar y no tenía tiempo, entonces necesitaban un baterista. Empiezo a tocar con ellos. Después de unos meses vuelve este baterista principal, entonces yo ya no era tan importante, sin embargo pues no me importaba, yo estaba interesada en aprender. Y recuerdo mucho que con quien ya era mi novio, yo ya me había ido de la casa, yo ya estaba como estable en la salud, ya estaba mejor. Salimos un día y justo al otro día yo tenía una presentación con ellos, pero yo les dije que yo no podía estar porque ese día tenía otro compromiso. Pero el día anterior yo había salido con él, subí unas fotos y ellos las malinterpretaron, creyeron que yo no había ido porque lo tomaron así, que yo no había ido porque había ido con mi novio a otro evento. Entonces nos reunimos entre semana, me sientan en la mitad al paredón y me dicen: oigan, es que queremos hablar de algo importante y es que Luisa nos mintió a todos, porque ella dijo que iba a hacer servicio para Dios, pero resulta que ella se iba a ver con su novio. Y entonces el que era el líder dice: y mira, Luisa, acá no es un secreto para nadie que tú has permitido que Satanás entre a tu vida. Te hiciste un piercing en la nariz, te fuiste de la casa, tienes un novio que no es cristiano, si lo era, ellos no sabían. Y eso lo que está haciendo es que estás abriendo las puertas de tu vida a la desobediencia, o sea que Satanás entra a tu vida. Y tú sabes que cuando nos subimos a tarima a tocar, estamos deshaciendo que Dios ministre a la gente por medio de nosotros. Pero si alguien está en desobediencia, no puede seguir. La impotencia. Fue un acto de machismo, fue un acto abusivo, fue un acto religioso, o sea, lo que te decía no tiene lógica. Decir que es que se me metió el diablo, o sea, mientras yo estaba intentando no matarme o no morir en el intento de empezar a vivir sola, ellos me estaban juzgando. Porque ellos sí llevaban las vidas normales de una gente cristiana. Y como no te estás congregando, Luisa, pues la verdad es que consideramos que es mejor que te tomes un tiempo. Yo tomé aire y me fui, me llevé mis cosas y nunca más aparecí. Nunca, o sea, me les desapareció horrible, los bloqueé a todos, no podían ni llamarme. No les dije nada, simplemente nada. O sea, ese día me fui en silencio completamente y no volví a decirles absolutamente nada. Uno de ellos me defendió en ese momento y dijo: bueno, pero es que este no es un espacio para juzgar a otros, o sea, está bien, sí, bueno, lo que ustedes digan, pero venimos es a buscar a Dios, o sea, yo no entiendo. Y él, cuando terminamos, me abrazó y me dijo: en serio, yo no entiendo nada de esto y lo siento, yo no sabía que esto iba a pasar. Y él fue el que me invitó a la banda. Actualmente es uno de mis mejores amigos porque es como la única persona en ese momento y actualmente como que
no la llevamos, a pesar de que él es muy cristiano. O sea, él no puede escuchar este audio. Lo conozco. ¿Lo conoces? Lo conozco, ya lo conozco. Entonces, él no puede escuchar, obviamente, este podcast, porque pobrecito, no, mentira. No, él ya sabe lo que pienso, yo también lo respeto a él y yo no me meto en sus cosas y pues él tampoco en las mías. A la final eso es lo importante, tener seres humanos que se reúnen, que se hablan y no discuten o no terminan su relación por esa clase de cosas. Pues es que decía que la frase que dice que lo que importa finalmente es que sean buenos seres humanos, o sea, que se entiendan, que pasen bien, sin importar su creencia. Si usted cree diferente a la mía, pues usted con la suya, yo con la mía, pero podemos pasarla bien y ya. Y lo que yo también trabajo con músicos que son cristianos, muy cristianos, y hablamos y ellos saben que conmigo nada de religión, yo sé que con ellos tampoco, pero llevamos bien y trabajamos y ellos hacen conciertos cristianos, de música cristiana, la cantante es cristiana, me encanta la música de ella porque es una música muy buena, que la letra habla de Dios y todo eso sí, pero me gusta la música y disfruto verla cantar porque es tremenda artista y ya. Y no más, pero ella sabe que, pues, que no decir como nuestro ahí relajadito, sino que el respeto. Sí, a la final es como cuando los papás, no sé, saben que tú no compartes, pues ese tema no se toca, pero no dejan de ser tus papás. Asimismo, no dejan de ser tus amigos, ni tus hermanos, ni lo que sea. Y así es mi relación con él, ¿sí? Ese momento él entendió que lo que estaba pasando estaba mal. Con el tiempo cada vez más dice, fue súper cruel, pero bueno, mantenemos la amistad. Cuando me salgo de ahí, decido irme y pues estaba también en el proceso de que me vaya a la casa. Mis papás optan por, o sea, esto es demasiado loco, pero para ellos era tan importante mantenerse bien frente a la gente, de que Dios, todo bien con Dios y que todo bien con el orden en la familia, que la que se había ido era yo por mi propia decisión y que la rebelde era yo, que se reúnen con amigos en común, o sea, de la familia, pues, y les hablan mal de mí. En esas una amiga vino y me contó y me dijo, oye, tus papás están hablando horrible de ti. Y no solo conmigo, con mucha gente. Y yo, bueno, pues, o sea, era su dolor, ya está, o sea, hoy en día lo pienso y digo, pues, lo que ellos quisieran hacer, o sea, demasiado loco. O sea, mira el punto en el que la gente tiene la cabeza tan metida en ese dogma, porque ya no iban a una iglesia, pero estaban tan convencidos de lo que aprendieron por tantos años y de lo que creían que dice la Biblia y un dogma. La cabeza cerrada completamente a cualquier otra opción, que eran capaces de hablar mal hasta de su propio hijo. Fuerte. ¿Culpa de quién es? No sé, pero los conozco y sé que esa fue su motivación de estamos bien delante de Dios. La que está mal es ella, pero oramos por ella para que se dé cuenta de que está mal. Ahora me pregunto cómo eran sus oraciones. Sí, o sea, cómo le pedían a Dios, ojalá le vaya mal, ojalá y se dé cuenta de que, o ojalá le vaya bien y se dé cuenta. Sí, o sea, no sé cómo era su amor en ese momento, no sé. El caso es que al mes que me voy consigo por fin trabajo, casi no lo logro. Mi abuelita me ayudó en ese tiempo, mi tía me sostuvo, me mantuvo, o sea, ellos fueron mi soporte emocional. El amor que yo no había recibido por parte de mi mamá como mamá en mucho tiempo, lo recibí por parte de ellas. Entendí cómo debía ser una mamá. Y suena cruel porque mi mamá no es mala, mi mamá es una buena mujer, pero ella estaba enfocada en otras cosas, no realmente en ese amor maternal que acompaña, que ayuda, que respalda. O sea, yo con mi mamá nunca tuve una relación de es mi mejor amiga, yo a ella le cuento todo, no. Jamás le contaba todo, o sea, no. Entonces, pues fue un tiempo como de respirar. Y yo sabía que mi papá estaba con unos exámenes médicos porque había estado como mal del estómago, pero no, pues como me fui no supe más. Pero me llamó una tía lejana, sí lejana como es tercer grado, y me dice,
mamita, yo sé que usted se fue de la casa, yo sé que usted no se está hablando con sus papás, pero tiene que llamar a su papá. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, y tuvo un examen muy importante y usted tiene que hablar con él. Y empezó a llorar y yo, de que me estaba como, a ver, usted me llamó, usted me cuenta, no me ponga a mí a llamar a nadie, dígame qué fue lo que pasó. Si tuvo el coraje de llamarme, dígame qué fue lo que pasó. Es que a su papá le descubrieron un tumor en el estómago y yo, no sé si te ha pasado, pero literal sentí como en las películas que se detiene el tiempo y todo se queda pasmado, así que yo con el teléfono en la mano y puff, me caí de lado, como que me fui yendo y me senté rápido y colgué y llamé a mi papá. Y mi papá estaba llorando y yo como, se me va el alma. ¿Qué pasó? Yo no extrañaba a mi mamá, no. Extrañaba a mi papá y a mis hermanos realmente. Y sobre todo a él. O sea, yo escuchaba, él siempre estaba en motocicleta, y yo escuchaba un motor de una moto y yo, mi papá está cerca. Así era como el apego. Claro, cuando me dicen, no, es que me hicieron una colonoscopia y descubrieron un tumor y pues nada, lloro es por el dolor, no sé qué. Estaba muy afectado. Después de los meses, pues pendientes a qué era el tumor, si era benigno o maligno. Resultó ser un cáncer de colon. Eso fue... Yo no sabía ni cómo, o sea, me sentía culpable. Yo sentía culpa, yo decía a mi papá le afectó tanto que yo me haya ido que él no supo manejarlo y le dio un cáncer. Yo me sentía culpable de eso. Y no me podía acercar a mi papá, nosotros nos hablábamos a escondidas de mi mamá. O sea, él me llamaba cuando no estaba con mi mamá porque se suponía que estábamos mal. O sea, no, estamos de pelea en la casa, nadie que se va a poner a hablar con Luis. Entonces él me llamaba a escondidas y me preguntaba cómo estaba. Yo, obviamente, súper pendiente de él también. Y él estaba y no estaba molesto porque mi papá en medio de todo era muy amoroso. O sea, él era como, pues sí, estamos mal, pero yo amo mucho a mi hija. Pues así pasó en octubre de ese año. Yo me fui en agosto y en octubre le operan para extraerle el tumor y poder hacerle quimioterapias y pues salir del cáncer. Y en la operación pues me tengo que encontrar con mi mamá después de 3 meses de haberme ido de la casa y de que no había hablado con ella, no había tenido ningún contacto. Y ese encuentro fue, yo esperaba un llorar juntas y decir te extrañé. Nada. Me miró y ni me saludó bien, o sea, me miró arriba abajo y me dijo, ¿qué hubo? Y yo, yo soy más fuerte que eso, yo sé que yo soy más fuerte, sí. Yo puedo ser más fuerte. Entramos a la clínica, no sé qué, mi papá entró a operación y estábamos con un tío, éramos 3. Y mi mamá se riega, o sea, ella como que está esperando a que mi papá entrara a cirugía y se riega. Y empieza a decirme que yo como, que ojalá su tía esté bien, porque nosotros hemos estado horribles, no, ella me empieza a echar la culpa de todo lo que está pasando y a decirme que soy la peor hija, lo peor del mundo, tal, y hacía grito herido, la gente escuchaba y yo, pues obviamente no le iba a decir nada porque yo entendía su dolor y lo que ella estaba pasando y no me importaba lo que me dijera, realmente no me importaba. Quedé en silencio, como 3 horas esperando a que mi papá saliera. Sale mi papá de cirugía y como que mi papá tuvo alguna conexión cósmica o algo así, y salió diciéndole a mi mamá que no podíamos pelear más, no, teníamos que arreglar las cosas, la familia no puede estar dividida, por favor, puede que yo me muera, o sea, como que él se vio cerca a la muerte, me parece. Tú ahorita, es que me llamó la atención cuando tú me contabas cuando él renunció a la iglesia, que la pastora llega y le dice que ojalá usted se enferme y todo eso, y yo como... Porque yo ya sabía lo que había pasado. Y pues seguramente hasta fueron tan fuertes las palabras y el odio que... Hay algo que en estos días lo aclaramos con mis hermanos. Estábamos hablando como de cualquier cosa. Y a mí se me vino a la cabeza que a mi papá posiblemente le han hecho brujería. Yo nunca había tenido contacto con esos temas, pero empecé a leer un libro de la brujería en Colombia. Ah, que te presté. Exacto. Okay. Y entonces empiezo a leer el libro y pues yo no, pues, no es como que no crea, pero pues no practico, entonces pues quieto el tema. Pero sí me empezó a llamar la atención. Y el análisis digo, oiga, ¿qué tal al papá le hayan hecho brujería?
Y dice mi mamá, pues es que esa señora maldijo a tu papá. Y yo, ¡ah! Eso es brujería. No, no es brujería, lo maldijo. Entonces mi hermano menor, que es súper sabiondo de todo, dice, mamá, brujería es todo aquello que se le encomienda un mal a una persona y se le encomienda a un ser superior. Ujú. Si yo te deseo el mal, o sea, una cosa es que yo diga, ojalá se pinche, ojalá le duele el estómago, no sé. Ujú. Ya, pero una cosa es decir Dios, ángeles, diablo, lo que sea que creas que sea superior, encomendarle el mal a otra persona. Ahí viene la brujería. Entonces mírate hasta qué punto la ignorancia y la... Y es que la brujería es una programación mental. Cuando a ti te dicen, cuando alguien te dice a ti te hicieron brujería, a ti, tú tienes un amarre y tienes esto, tú te empiezas a programar mentalmente y lo crees y te empiezas a sentir mal. Yo tengo un conocido que usualmente le pasa eso y debe ir a cierto tipo de lugares periódicamente a que le hagan un tipo de limpieza donde curas, porque dicen, tú tienes que venir aquí dentro de tanto tiempo para que te sigamos con el proceso de quitarte esa brujería. Ya en sí te están programando de que te tienen que seguir curando. Ahora, ¿hasta qué punto realmente afecta? O sea, lo que la otra te dice, o hasta qué punto es tu psicología la que... Claro, es que lo que te digo, te programan a ti. Si yo te digo, Luisa, es que yo a ti te odio y ojalá nunca vuelvas, es una palabra fuerte y si yo digo, no, yo te quiero, ojalá vuelvas, te programas. Cuando a ti te programan de esa forma y te dicen, yo espero por los ángeles y por Dios que a ti te enfermen, uno dice, ¡oh! Yo creo que hay una cosa que se llama el mensaje del agua, no sé si lo has leído, No. de Masamune Emoto, que el tipo cogía unas muestras de agua, digamos, y las ponía, digamos, que le ponía música clásica y otras muestras de agua las ponía Sí. digamos, a música más estridente y las congelaba y después al sacarlos se daba cuenta que los de música clásica los cristales eran mucho más lindos y los de música estridente los cristales eran un poco más, no decir que feos, pero más raros, más estridentes por decirlo así. Entonces decía, lo mismo pasa con las personas. Si usted a una persona le habla bonita, una persona, ¿cuánto es? 80% agua es lo que Eso dicen. te iba a decir. Obviamente, si somos 80% agua, nos vibra igual. Exactamente. Si las palabras que te mandan son positivas, tú vas a vibrar. Si negativas, vibra. Y una persona ahora, de ese poder que tenía en la iglesia que estaban. Es que también era la autoridad que le daba mi papá, claro, a estas personas, ¿no? Una autoridad fuerte. Y que una persona de esa autoridad te diga eso, te puede configurar, no ahorita, pero más adelante. Sí. Yo pensaba en eso y decía... Sí, por eso también lo mencioné al principio, porque en estos días fue que hablamos de eso y dijimos como... Y mira que, no voy a decir que no lo hizo con mala intención, obviamente tenía todas las peores intenciones para haber declarado eso. Obvio. Pero mira cómo es el punto de... O sea, ¿tú crees que eso haría un cristiano? O sea... No voy a ponerme acá a decir un cristiano no dice groserías, no, pero, o sea, una persona que cree en Jesús, que el man era un revolucionario del amor y todo esto, se va a poner con tanto odio al punto de declarar una cosa así sobre alguien y... Lo que pasa es que aquí ya sobrepasa un punto y es el tema de un interés que va más allá de la fe, ya es un tema de querer poder, de querer control sobre ti. Entonces ya sobrepasa otro tipo de cosas, porque ya no es amor, paz, una cosa de tranquilidad, sino ya es como yo aquí soy esto y mi estatus y ya sea una parte que ya es más turbia. Sí, no es... exacto. Entonces, incluso mi papá soñaba muchas veces con esta señora que le hacía cosas, que la veía en lugares, que las palabras que era como flechas, o sea... Sí, le impactó. A él lo marcó el tema. Y que puede ser que lo que le ha pasado no fue por eso. Sí. Pero pues. Puede ser. Obviamente no le estamos echando la culpa estamos a la en un mundo señora. de posibilidades por donde eso te todo digo, puede ocurrir. Bueno, ahorita les hago el resumen, pero pues hasta ahorita nos damos cuenta después de que su enfermedad fue hace 6 años. Sí. Entonces, después de 6 años, yo ahí al momento yo no dije, es culpa de esa señora, voy a ir a buscarla. No, ninguno de nosotros. O sea, hasta ahorita fue que dijimos... Puede ser, ¿no? Qué locura, que justo ella haya hecho eso y no sé qué, bueno.
El caso es que él se enferma, bueno, sale de su Que cirugía. que tu mamá sale y dice, por favor, tu papá sale y dice, no Cálmense, peleen. sale de la cirugía y mi mamá sale a pedirme perdón por todo el veneno que me había echado 3 horas Durante... atrás. Llama a mi tía, se arreglan, la familia feliz otra vez. Él empieza quimioterapias, nada, una vez al mes, no sé qué tal, pero pues yo ya no vivía con ellos y no pensaba tampoco volver. Pero un par de veces me quedaba como para estar pendiente y me partía el alma ver cómo él había acabado una quimioterapia hace un mes, que eso significa dolor en los huesos, no te puede dar frío, no comes bien, o sea, estás enfermo. Y aún así él era, como siempre, el que se levantaba, el que iba, recogía a mis hermanos. Y mi mamá, no, mi mamá no, o sea, no, ella no hacía, digamos, las tareas de estar pendiente y cuidarlo. Sí lo hacía, pero no, Con interés. no sé cómo explicarlo, o sea, era para que mi papá descansara, ¿sí? No hiciera nada, básicamente nada, ni trabajar ni nada. Él igual siguió trabajando y siguió normal y sacaba fuerzas de donde no tenía para salir adelante, porque él ya estaba acostumbrado a trabajar, a sacarla toda. Por el contrario, mi mamá no, mi mamá estaba como todavía en su, yo no trabajo, o sí trabajo, pero no sé, era muy raro. ¿Y seguía sirviendo? No, ellos ya no iban a la Ah, iglesia. ya no. Ah, ya. Aunque esta es otra cosa, ellos iban en ese momento a una iglesia, como te decía, muy conocida, pero no estaban tan integrados como al principio. O sea, ellos nunca más volvieron a estar así metidos en nada. Pero mi mamá, perdón, pero los dos estaban así como muy juiciositos, como muy pendientes. Y en esta iglesia hacen algo, es que tienen hasta una emisora. O sea, son re populares y tienen mueven mucha plata. Mucha gente va, pues iba, no sé ahorita, no tengo ni idea. Y en la emisora decían pacta para que Dios cumpla tu milagro de tu sanidad. ¿Pacta con Siembra, cuánto? siembra para que Dios tal. El pacto es de 100.000 pesos. La siembra es de tanto. Mis papás, me enteré, yo no sabía, me enteré después, que iban y llevaban plata después de que estaban viviendo horrible porque no tenían un buen, mi papá medio trabajaba, o sea, no era como que seguía con su trabajo normal, medio trabajaba cuando tenía fuerzas, mi mamá no lo estaba haciendo igual y como podían sacar plata para ir a dar una iglesia para que se sanara mi papá. Y esperando en que en el radio el señor dijera, ve un hombre que tiene un cáncer de colon y declaró sanidad. O sea, todo el tiempo pegado del radio entonces. Entonces, pues nada, eso horrible. O sea, cuando me enteré de eso, yo todavía estaba como en la iglesia y todo, pero yo dije, o sea, ¿cómo es posible que estén dando plata para eso? No, eso no, en mi cabeza no tiene sentido. Y no es como que yo ya estaba alejada de Dios y todo esto, no, nada, yo estaba igual, pero habían cosas que ya como que no me sonaban tanto. El caso es que él empeora porque hubo crisis también como en la familia económicas. Para mi papá el tema económico era un suelo importante y ese suelo se fractura. Y cada vez más mal, más enfermo, más. Y yo cuando podía iba y lo veía hasta que un día yo lo vi como el sábado, salimos como en familia y mi abuelita me dice, tu papá tienes que irlo a visitar porque lo vi como no tan bien. Y hoy lo veo y en una semana se baja 10 kilos. Él era gordito y en ese momento, o sea, está muy delgado. Entré en un shock. No podía dejar de llorar, me tiré al piso y gritaba y lloraba y lloraba. Yo no podía creer, o sea, no, nada de eso como así, güey. O sea, como así que se está enfermando, donde está, como, porque Dios está permitiendo esto. Obviamente nunca tuve problemas contra Dios, en la buena con Dios, porque yo decía, Dios hace lo que Él quiere, pero... Es la voluntad de Dios, ¿no? Sí, pero yo decía, Dios mío, qué fuerte, o sea, no, demasiado fuerte. El caso es que entra a hospitalización porque ya se puso muy mal y lo hospitalizan y fue un mes.
que pasaron una cantidad de locuras. Entre esas, ya a mi papá lo habían desahuciado. Fueron días súper crueles de no dormir, llorar, estar mal. Iba gente a orar, le echaban aceite, lo ungían, duraban horas orando por él. La gente decía, tienes que tener fe. No, eso es loco. Gente de la iglesia. Gente que conocimos en el camino cristiano. No esa iglesia, pero sí en el camino. Okay. Y así súper... Todo el mundo ore y ore y ore y no sé qué. Y un día, de la nada, el mejor amigo de mi papá iba a la clínica y se estaba con él horas. Y ese día él llega a la casa y aparece la tía de la esposa. Y le dice, oiga, Dios me mandó a Bogotá por algo. Yo no sabía qué era, ya sé qué es. Necesito que me presente a su amigo que está en la clínica. Y el man como, ¿y esta vieja cómo sabe? Dios me trajo acá. Pues se madrugan al otro día, llegan a la clínica donde mi papá y la señora. Dios me mandó a que te dijera que tú vas a ser sano, que te vas a levantar de esa cama. A nosotros 2 días antes nos habían dicho, tu papá ya no hay nada que hacer por él. O sea, ya solo hay que esperar a que fallezca y ya. Y te vas a levantar de la cama y vas a vomitar ese tumor, lo vas a expulsar. Y le mostró fotos, mira, estos son personas que han vivido lo mismo que tú y mira, han expulsado el tumor. Tienes que creer en Dios. Y oró y lo ponían a tomar marica. Mi papá tenía un cáncer de colon terminal y lo pusieron a tomar aceite de oliva que porque eso le iba a ayudar. Que el aceite de oliva estaba ungido como el agua bendita, pues, pero era un aceite. Él estaba en el hospital. Sí. Y permitían los... No se daban cuenta, pero ahí estaba el aceite que porque era con lo que estaban obrando. Habían enfermeras cristianas. No me vas con un pavo, voy a traer agüita. Uf. Habían cosas que no sabías. No, sí, sino que... No, sí, lo sabía. Pero sí, esa forma de relatarlo, uff. Además, cómo se conectan muchas cosas. ¿Las cosas que uno se entera? No, yo ya sabía, pero lo contaban de esa forma. Sí, exacto. Sí. Como todo en el trasfondo tiene que ver con todos esos temas cristianos. Estaba una pausa de agua, entonces retomamos con que le daban un aceite ungido en el hospital. Entonces le preguntaba a Luisa que si no se daban cuenta que le estaban dando esto. Pues él se lo tomaba, mi mamá se lo daba como a escondidas, o sea, pues. Pero igual habían enfermeras cristianas. Entonces ellas entendían el significado de un aceite ungido. ¿Qué es un aceite ungido? Un aceite de oliva en un tarrito azul. No, pero es que te hago esa cara porque médicamente una cosa es ser médico, sí, una cosa es ser médico y uno sabe que no funciona, o sea, ya es una cosa la medicina y otra cosa es mi creencia versus la medicina. Es que es a lo que iba, a lo que te decía al principio, y es, no hay lógica, hay fe. Entonces, mira, tú no puedes pelear con alguien que está envuelto en la fe, porque no se puede. No, o sea, no, él mantiene un dogma, o sea, su mente está cerrada completamente a la moral, al sentido común. Es que es eso, no hay sentido común. Y entonces, como esta señora le dijo eso todos los días, pidiéndole a Dios, y hágale. Y sabemos, entonces, claro, obviamente yo no había perdido mi fe, yo no había dejado de creer en esos momentos. ¿Sabes? Yo no quería sentir esta sensación de desilusión de me arrodillé todas las noches a pedirle a Dios y Dios no me escuchó y mi papá falleció o mi papá se puso peor. Nada, yo no quería esa sensación. Yo lo único que le dije a Dios, porque te juro que en esa época ni oraba ni nada, fue, o sea, todo esto que está pasando es por tu voluntad. Si tú quieres, ok, pues no tengo más nada que decir. Y yo solamente veía como todo pasaba, como empeoró. Es que es ver a alguien que se está muriendo, pero, o sea, alguien muerto literal, estaba mal, pero tenías que seguir viéndolo. Y él veía cosas, además era atormentado.
veía, él no le contaba a nadie, me contaba a mí porque casualmente, pues, este puede ser otro tema de podcast, pero yo soy muy sensible frente a cosas como que se sienten. Okay. Y él era igual. Y me decía, Lu, te voy a contar algo, pero no le digas a nadie. Toda la noche un niño se me hizo al lado de la cama y no dejó de mirarme. Lu, toda la noche vi niños en motos alrededor de la cama. Y otro día, ya dopado de tantas drogas y ya alucinando y todo, me dice, por favor, dile que no me siga más. Por favor, pídele que no me siga más. Y yo, ¿quién no te siga más? ¿Quién? Una persona, es que es grande y quiere venir por mí. Y yo le digo que no más, pero es que no me deja en paz. Yo estoy en la calle, yo estoy en cualquier lado y él está pendiente de mí. Y yo como... Y una noche intenté quedarme con él en la clínica, porque la idea era como algunas noches nos quedábamos, pero yo solo pude una noche y no siquiera pude toda la noche. A las 4 de la mañana me fui a las 3, porque yo estaba en una silla en clínica, no es un sofá, nada, una silla. Incómoda. Y estaba ahí y puse las manos como sobre una mesita y me empecé a dormir, y yo que me empezó a dormir y empiezo a sentir un frío en las piernas, pero un frío que me dolían los huesos, y yo abría los ojos y ya no lo sentía y me volvía a quedar dormido otra vez y otra vez. Me dio mucho miedo. Empecé a sentir una cosa, no me dejaba tranquila, tenía miedo, en serio me sentía como... Y le dije a mi papá, papi, perdóname por irme, pero a las 6 de la mañana llega mi tía y ella te va a cuidar. Y él, sí, está bien. O sea, como que él estaba bien tranquilo y me fui. Pero con un miedo. O sea, yo iba muerta del susto. Algo paranormal ahí. Sí, la verdad sí había un tema raro. Y al otro día, no, unos días después, ya fue su último día. Esto fue muy random. O sea, un día antes era mi cumpleaños. Y pues toda mi vida fue en la clínica con él, no pasó nada más, solo estuve con él. Y siempre le decía, papi, no se te olvide qué día es hoy. Y él como, sí, ya hablamos, pero estaba muy dopado. Entonces nunca me dijo feliz cumpleaños ni nada, ni siquiera era consciente. Y al siguiente día ya estaba muy mal. O sea, era como si esa noche, no sé, como menos 2 rayitas de energía, algo así. Y estaba muy mal, muy mal. Y yo me acuerdo que llamé a unos amigos pastores, los de Iglesia en Casa, que a la final quedamos como amigos todos, normal. Y yo lo llamé y le dije, tengo mucho miedo, mi papá está viendo cosas, yo siento cosas, siento que me están mirando, siento frío, siento oscuridad, o sea, tengo miedo. Entonces, no sé, ayúdame. Y me dijo, tranquila, vamos a orar. Entonces él oraba en el teléfono y me dijo, coge el aceite y úntalo como en la persiana, en la ventana, para que no entre nada a esa habitación. Y yo, bueno, ok, entonces yo con la llamada y como que con el aceite, pues lo que tenga que pasar. Pero yo lo veía muy mal y me salí de la habitación y de verdad fue como la única conversación con Dios. Dios, güey, ya, o sea, ya estuvo. Yo ya no quiero verlo más, o sea, lo que tenga que pasar, pero, o sea, si lo vas a levantar, yo creo en que tú puedes, o sea, no creo que eso te quede grande, y si ya se tiene que ir, que sea de una vez, porque tener que aguantar esto ya es muy duro. Y llegó mi mamá y ya a la madrugada mi papá, gracias a Dios o gracias a la vida, no fue tan cruel. Su muerte fue como un suspiro y ya. Y ya falleció. Y pues imagínate a la gente que le habían dicho como, no, es que se va a levantar porque Dios dijo. En mí no pasó nada distinto respecto a la fe en ese momento. O sea, fue como, pues, si Dios quería que se fuera, pues iba a pasar. No le tengo miedo a la muerte. Y si se iba a quedar, pues iba a quedar. O sea, normal. Pero sí hubo muchas personas que fue como,
Eres un charlatán. No era un pastor. Que viniste a decir que si yo levanto, ¿para que me das falsas esperanzas? Y como así, luego él no era un pastor porque no se sanó, porque no se levantó de la cama. Entonces nada, pues vinieron los días duros. Al velorio llegaron estas personas de la primera iglesia con su actitud de arrogancia, de nosotros somos los dueños de ustedes. Ahí a llorar en medio de todos, como a llamar la atención. Detestables. O sea, no sé quiénes se creían y la verdad era un momento tan duro y tan difícil que no... Pero es cuando digo como... En serio no tienen límites, o sea, en serio no hay un punto medio de decir, oiga, un poquito de humanidad, marica, se les fue el primo, el tío, el papá, se les fue un esposo, una mujer viuda. No, ellos tenían que llegar con su actitud arrogante a llorar y a decir, lo sentimos mucho. Después de que, lo que volvemos a decir, las palabras de esa señora, o sea, ella lo deseó. Porque se siente mal. Y este tema de los velorios y todo eso, hace poquito, pues desafortunadamente también falleció un amigo. Y entonces no fue una misa, sino también como un tema cristiano. Y era en medio de un duelo. Y lo que decían estas personas es, ¿ustedes quieren ir a estar con mi amigo que falleció? Tienen que creer en Jesús para ir al cielo y estar con Él. O si no, entonces no van a poder verlo nunca más. O sea, mira cómo juegan con los momentos de las personas, con las emociones de las personas. ¿Cómo jugamos? Para atraparlas. Claro, para decirles, tienen que creer en eso. Con el dolor. Y yo también fui eso, pues porque era lo que tenía que aprender, o sea... Ya con el tiempo, pues ya más grande y todo esto, yo seguí yendo a la iglesia. Después de lo de mi papá, pues intentaba ir, pero obviamente que quedé súper desubicada. Para mí la muerte de mi papá fue, o sea, no sé si les ha pasado, te ha pasado, que uno piensa cuál sería el momento más trágico de mi vida. Para mí era ese. El día que él falleciera, ni siquiera un hermano, él, puntualmente él. Yo decía, el día que él no esté, yo no sé qué va a hacer con mi vida. Y pues yo ya era más grande, yo tenía 21, 22 años. Pero para mí fue un desubique horrible. O sea, la verdad que desubicada. Entonces yo nunca había tomado alcohol en mi vida. En esa época empecé a beber. Nunca había salido de fiesta, empecé a salir de fiesta. Terminé mi relación con el chico B. Y empecé a probar más relaciones. Ya no importó si me iba a casar, iba a llegar virgen, ya no importó eso. No, empecé como te digo, como a salir. Y lo denso de eso era que yo salía y me sentía mal. Que yo decía, Dios. O sea, llegabas a la casa y te daban látigo. Ya estaba en un punto en el que decía, pues Dios, pero parece no quiero, o sea, acabo de ver cómo alguien muere dándola toda por Dios, pues yo como que no. Pues si Dios me ama me va a sacar de esta crisis, o sea, o de este momento malo que estoy viviendo, ya está. Y así como que empecé una vida súper descontrol. Al año, pues era mi cumpleaños, al año de que mi papá había fallecido era mi cumpleaños y entonces entraba en crisis pre-cumpleaños o sea, era horrible pensar en mi cumpleaños porque yo decía, ¿celebro o no celebro? O sea, ¿qué celebro si perdí a una de mis personas más importantes? Entonces me voy a un campamento cristiano y digo, voy a ir a encontrarme con Dios y conmigo misma y a sanar este mal recuerdo, este dolor, este duelo. O sea, ¿para qué ir a terapia? Ok, ya entiendo tu punto. ¿Para qué ir a terapia? Me voy a un campamento cristiano. Obviamente, es que es lo que mucha gente dice, incluso al principio de mis papás tenían una mala relación. ¿Para qué ir a terapia si podemos ir a la iglesia? Es que está enfermo, ¿para qué si puedo ir a la iglesia? No, es que estoy triste, pues oro. ¿Para qué ir a un psicólogo si Dios tiene la respuesta a todo?
Y pues me fui al dichoso campamento, pues no estuvo mal, no estuvo bien, pues conocí gente amable, gente cristiana que quería orar por ti, estar pendientes de ti, escuchar tu historia, decir, guay, Dios tiene un propósito contigo y quiere que esa historia se la cuentes a más personas para que se conviertan a Cristo. En 5 años encontrarás un podcast. 5 años después yo acabo hablando horrible Sí, de todo esto. Entonces, pues bueno, ahí como que intenté otra vez meterme otra vez en el cuento de iglesia más a fondo. Y suácate que llega tu pandemia. Pandemia. Y en pandemia a mí me daba pereza conectarme en internet a ver una prédica. Era iglesia online. Pues antes de pandemia no, pero ya post pandemia sí. Sí, ok. Y entonces que no, que oremos. No, a mí me daba pereza. Yo decía, nah, mejor me pongo a hacer otra cosa. Y empecé a leer un libro cristiano. Ok, hay música, todo es cristiano, ¿no? Si no es cristiano, no es que te vas al infierno. Sí. Y el libro decía algo así, mira, me leí como 2 capítulos, no me leí más. Y decía como, entrégale todo a Dios. ¿Cómo se llama el libro? No, porque lo leen y es muy feo. Sí. Sí, no. Censurado, mejor no. No, o sea, es muy, muy religioso. Es cristiano entregado. Es así todo... Podemos salvar a alguien. No. No. Bien. No, esa idea como que entrégale todo tu vida a Dios y deja Ajá. que Dios sea el que tenga el control de todo y que no sé qué. Y pues, parce, o sea, cuando yo digo el tema de entregarle la vida a Dios, es que yo no tenía, ¿cómo se dice? Personalidad. ¿Carácter? No, se me olvidó la palabra. ¿Cuál será? No tenía identidad. Ok. Yo no tenía identidad. Sí, o sea, yo era de Dios, para Dios, por Dios, lo que sea Dios. Entonces todo era resollado, yo podía pasar horas orando en silencio, Señor, háblame, te escucho. Y esa vez dije, le entrego todo a Dios y que Él tome el control de todo lo que soy, todo lo que hago, todo. Así literalmente. Pero siento que esas palabras eran Luisa diciéndose a sí misma, todo puede estar mejor. O sea, como, suéltalo todo. ¿Sí? Como que yo ya no tenía el control de las cosas malas. Siento que ese día lo que hice fue que solté todo lo que me agobiaba, incluso la religión, todo, como que lo solté todo, como que dije, ya no cargo más con esto. O sea, el libro era súper cristiano, pero te ayudó, fue a dejar... O sea, hizo todo el efecto contrario. Obviamente en mi oración, pues yo le estaba hablando a Dios. Ok. Pero respecto a la dinámica que yo estaba haciendo, yo estaba soltando como todo. Todo lo estaba dejando así, ya. Uh-huh. Y te juro que en ese momento, como que todo empezó a cambiar. O sea, si Dios existe y Dios escuchó mi oración y Él dijo, ¿sabes qué? Sí, te he concedido. De ahora en adelante la vida va a mejorar. Sí, de pronto sería, es que Dios no es eso. Dios no es eso que estás viviendo, Exacto. no es esa religión. Exacto. No, de pronto no Dios es eso. realmente apareció y dijo, ¿sabes qué? Escuché tus súplicas, escuché lo que me estás diciendo. Y desde ahí empezó a cambiar mi vida como otro. O sea, entonces empiezo a conocer a quien hoy en día es mi esposo. Yo con todo el miedo porque el man no era cristiano, parce. Y se llama Jesús. Y se llama Jesús. Bueno, resulta que mi esposo se llama Jesús David. Además. No puedo tener más nombre. Ajá, sí. Le faltó llamarse Yahvé. Yahvé Jesús David. No, vaina así. Ay, Dios. Sí, pues sí, empecé a conocerlo y nada, su familia es súper católica y yo no. Pero aquí viene algo importante que me llamó mucho la atención, como yo me creía un superhumano. Ah, claro. Sí, entonces yo decía, no, es que yo soy superior a toda esta especie. Pues yo creía que yo tenía valores humanos sobrevaluados, o sea, que yo actuaba 100% bien, no sé qué. Y resulta que yo lo conozco a él. Y su forma de ser era muy parecida a la mía en lo que hacía, o sea, no a nivel de actos religiosos o actos cristianos, sino a nivel de
persona. Valoraba a las personas como eran, era juicioso, o sea, como entregaba la casa, era una persona responsable, era una persona, o sea, yo decía, ¿y no es cristiano? ¿Qué? No es cristiano y hace todo eso, es O sea, imposible. hay gente buena afuera. Te lo juro que suena horrible, pero es que así somos, así son, así es el cristiano promedio. Yo estaba sorprendida. Y eso fue lo que me... Dime. Claro, que digo que, digamos que yo, los cristianos que yo conozco, digamos que la buena relación también, porque ven que uno es bueno y todo eso, pero claro, tú estabas metida, digamos que en las iglesias que encontraste, era algo como... Extremo. Lo que es extremo, o sea, una vaina que te metió en extremo, porque no puedo decir que todos los cristianos sean que sean malos, porque No. lo que digo, conozco gente cristiana que es muy bien, muy amable, pero es que tú te metiste en una parte del cristianismo muy tóxica. Sí, demasiado controladora, es una secta. Ujú. Sí, ese es el resumen a la final, o sea... Yo creo que la mayoría. La verdad es que aún no conozco Bueno, tengo amigos que hacen como una clase de congregación, pero es totalmente, o sea, nada que ver con lo acostumbrado, pero no hay iglesia que no sea secta. Es mi opinión. No hay iglesia que no sea secta, por más de que den un discurso distinto, por más de que digan que es que acá no los obligamos a vestirse, a hacer por más de que digan cosas como no, acá yo te enseño lo que la Biblia dice, pero tú puedes juzgar. Uh-huh. Por más de que digan eso, no dejan de ser una secta. En el fondo, algo controlan, algo manipulan, algo mueven. Mira, es que el solo hecho de que se basen en la Biblia, todo mal. Porque es que la Biblia no debería ser tomada literalmente. Nada más que sí está reinterpretada a través de los siglos de los siglos. Y fue escrita por humanos. ¿Para qué época? Para esa. ¿Tú crees? A ver, esta es una pregunta. ¿Tú crees que un Dios, como lo nombran, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, omnitodo, va a hablar a los seres humanos por medio de un libro viejo? Y además, para agregar a eso, ¿tú crees que un Dios le va a hablar a los seres humanos? Es que el ser humano yo creo que el ser humano es muy egocentrista, muy ególatra. Porque dice, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ok. Sí, eso. O sea, ¿tú crees que un Dios así tal se va a concentrar en si te tatuaste o no, si te perforaste o no, si te cogiste, bueno, si tuviste relaciones con alguien o no? ¿Tú crees que eso le importa? O sea, el man, en buena onda, él dijo, yo ya los creé, a mí me caen bien, son una especie rara, pero me agradan, estoy pendiente de ellos, existen, yo intento cuidarlos, o no los cuido. Bueno, ahí digamos que me abro un poquito porque yo en esa parte de que yo soy agnóstico y creo en una fuerza superior que nos creó, sí, que alguna energía que tuvo que potenciar para que todo eso se creara, pero de allá que sea ese Dios el que creó al ser humano y que te pongo ahí, no creo en eso, porque creo que alrededor del universo deben haber tantos seres, y ahora uno escucha tantas historias que hay unos que dicen que el ser humano realmente es traído de las Pléyades. Sí, yo creo que somos un experimento. Un experimento, entonces uno dice, es una vaina inconmensurable que uno no entiende. Yo en el podcast anterior hablaba que, por ejemplo, el James Webb, el telescopio que enviaron, mostraba imágenes de una estrella que es imposible que exista. Entonces decía, hagamos de cuenta que el Big Bang ocurrió hace 5 millones de años. Y decían, la estrella tiene 10 millones de años. No puede existir, porque es que el Big Bang es de 5 millones. Decía, no, hay algo mal acá y no sabemos nada del universo. No tenemos ni idea. Sí. Entonces uno dice, ¿cómo quiere el ser humano si aún ni siquiera conoce? Yo ni siquiera conozco mi origen. Yo, como les decía contaba que yo soy adoptado, no conozco ni siquiera mi origen. El ser humano ni siquiera conoce su propio origen porque el eslabón perdido
ni siquiera sabemos de dónde carajos venimos. Ahora ni siquiera se sabe si fue el Big Bang o qué fue. Ahora, ¿cómo van a pretender que Dios? No me cabe en la cabeza. Y es muy fuerte porque, así como escuchaste en nuestra historia, pues basábamos todo en eso. La voluntad de Dios. En un Dios que no sabemos, o sea, en un Dios que a la final es humano, es decir, está impuesto, creado y hecho por gente humana. Porque eso es lo que conocemos, no podemos decir, se parece a un extraterrestre, pues ¿por qué no? Pues porque lo bajamos a nuestro nivel, por decirlo así. Y lo fuerte es decir es que la Biblia dice, bueno, ¿y quién escribió la Biblia? Humanos. No, que inspirados por Dios. ¿Quién te dijo eso? O sea, no, es que la misma Biblia dice que la Biblia fue inspirada por Dios. Porque esos son los argumentos, esos son los argumentos que incluso yo usé, que incluso yo dije. Entonces que Jesús, yo decía, miren, yo creo que sí, Jesús existió y fue un man adelantado a su época, un man, entonces ponía el ejemplo, Einstein, un man adelantado con un pensamiento Tesla, un man impresionantemente inteligente. Jesús, un man que llegó a esta época con un nivel de pensamiento totalmente avanzado. Exacto. Claro, la Biblia tiene mensajes muy, muy buenos que son la amistad, el amor, o sea, mensajes positivos. Obviamente que... Sí, que uno dice, no, aplicables totalmente y bien porque eso sirve para comunicación y para paz y genial. Ahora, que eso sea venido de un Dios, no sé, que Jesús fue un tipo adelantado a su época y que su pensamiento era tan fuerte que logró partir la historia en dos, también. Ahora... Yo decía que Jesús no haya sido una persona, sino Jesús haya sido un colectivo de personas. Sí, hay teorías al respecto. Por ejemplo, pues yo también soy agnóstica a la final. Yo tomé la decisión de ya dejar muchas de esas cosas atrás. Pero no hemos llegado ahí. No hemos llegado ahí. No hemos llegado ahí. No hemos llegado porque llegamos ahí. Es que yo no sé porque cuando no hablan de un tema, hasta hablamos del James Webb. Sí. Pero bueno, tomé esa decisión desde que conozco a mi esposo y me sorprende la clase de personas, la clase de familia. ¿Existe alguien? Qué bueno que no sea cristiano. Y no solo él, la familia, y son re católicos. Muy católicos, creen mucho en la Virgen y yo digo, hay algo más fuerte que tu religión, la mía, tu Dios, mi Dios, tu creencia, la creencia mía, y es el amor. Y siento que... La película Interestelar. Sí, exacto. Y finalmente pienso que es eso, o sea, pienso que es el amor que se le tiene a todo, que nos mueve. Y bueno, pues inicio una relación con él. La verdad, sabes que me cerré a la idea de lo que pensaran. O sea, cuando intenté otra vez volver a estos grupos, a él lo llevé a uno de jóvenes de la iglesia, como a ver qué opinas. Nos dieron cátedra de ir a vivir juntos sin casarnos, que lo correcto era casarnos. Entonces, pues igual nuestros planes estaban casarnos. Entonces, les decimos como, después de un tiempo, nos vamos a casar. Le conté yo a la chica, como, oye, tengo que contarte que me voy a casar, me van a pedir la mano, no sé qué. Y ella me dice, ¿pero tú estás segura? Si te sientes segura de eso es lo que realmente quieres. Y yo... ¿Cómo así? ¿Te puso a dudar? De una quedé en shock y le dije, mira, hace unos meses me estaban diciendo que lo correcto es eso. Yo no lo estoy haciendo porque ellos me lo dijeron. Yo lo estoy haciendo porque él y yo queríamos hacerlo. Y pues nos pareció bien que justo cuadraba con lo que nos estaban explicando y enseñando. Y ahora me preguntas que si estoy segura. Le dije, claro que estoy segura. Es la decisión que voy a tomar y es lo que quiero tomar. Pues lo mismo que el pasado. Le dije eso y nunca más volví. Nunca más lo volví a llevar a un ambiente de esos a él. Yo decía, siento que no. Siento que vamos a dejar ser la relación como deba ser. Entonces, bueno, nos comprometemos, empezamos a hacer todo el tema para casarnos. Y viene la parte de quién nos casa. Porque pues yo no he hecho ningún... ¿Cómo se dice en el ¿Curso matrimonial? No, no me he bautizado ni nada en el catolicismo.
él sí, y en el lado cristiano él no ha hecho nada, tampoco, aunque en el lado cristiano pues no importa si te has bautizado o no, si eres o no cristiano. El lado católico y el lado cristiano. Sí, ¿no? Como Aunque es el lo lado... mismo, sí, con todo lo que les conté se dieron Ajá. cuenta que los rituales son iguales, que todo es igual. La idolatría en el cristianismo no es una estatua o un monumento, sino son las personas. El pastor que se para allá enfrente es la idolatría de la gente. O sea, supuestamente le están cantando a Dios, pero les importa más el que se para a hablar. Entonces, es lo mismo, es exactamente igual. Me pueden poner cualquier ejemplo y se lo muestro cómo es en el catolicismo y cómo es en el cristianismo. Entonces, bueno, yo tengo amigos pastores, pues les podemos decir de pronto. Yo no estaba tan escéptica todavía del tema, todavía creía un poquito. Entonces llamo a unos, no, es que nos sentimos que es mucha responsabilidad, la verdad no, llamo a otros, mira, tienes que tener una cobertura de una iglesia, si tú no vas a una iglesia no te podemos casar, llamo a otros, tienes que hacer un curso prematrimonial en nuestra iglesia, llamo a otros, no, sentimos de parte de Dios que no podemos casarnos. Es una cosa de amor. Entonces la gente por denominación, porque no voy a una iglesia, porque él no es cristiano, porque por una cosa, por la otra, no nos querían casar. A la final le dije yo, ¿sabes qué? Es un acto. ¿Sabes que alguien venga y nos diga, parce, la bendición, te bendecimos, en el nombre de Dios, No necesito la aprobación de ninguna iglesia, ni que nadie me apruebe, ni que puedo, ni que nada. Es que era lo que yo le decía a él, o sea, yo no quiero casarme con que alguien nos case y tener que estar yendo a una iglesia. Yo en este momento no quiero ir a una iglesia, en ese momento no quería. O sea, de pronto, pero más adelante. Pues nadie. A la final le dije yo a Jesús, pues mi mamá tiene... A Jesús tu esposo. A Jesús mi marido. Sí, no a Jesús Diosito. Entonces le digo yo, pues mi mamá tiene autoridad, pues ella empezó a vivir una vida distinta a raíz de la muerte de mi papá, volvió pues a tomar normal, o sea, ser normal, con parejas, o sea, empezó a tener relaciones con hombres y pues normal, ya uno lo entiende, uno dice, se amargó la vida muchos años. Y yo espero de todo corazón que por la vida que lleva ahora, tranquila, feliz, con una relación, que sale a bailar si quiere bailar, que sale a tomar si quiere tomar, pues no se sienta de, ay no, me estoy alejando de Dios, sino que esté tranquila, o sea, disfrutándolo a la final. El caso es que le pedimos a ella que si nos casa, pues como un acto de amor y de que no teníamos quien más nos casara y yo sabía que mi mamá lo iba a hacer con amor y así fue. Nos casó mi mamá, lo hizo con mucho cariño, trajo uno que otro pasaje bíblico como tú decías, la Biblia a la final también tiene mensajes de amor, de amistad, de sabiduría humanos y eso hizo ella y fue una boda. Es muy loco porque como te decía hace un momento yo no pensaba casarme, o sea, fue el último plan. Y me casé y fue uno de los días más lindos que he tenido hasta ahora, o sea, más especiales. Yo no sabía que una boda iba a ser algo tan bonito. Y no lo digo así toda enamorada, aunque sí estoy muy enamorada, pero no lo digo todo solo, de verdad lo fue, se sentía el amor en el aire, o sea, la gente, aparte invitamos personas, solo que queríamos que estuvieran personas cercanas, no invitamos mucha gente, no fue una super boda gigante, no fue una boda pequeña, bonita, y realmente se sentía el amor en el aire, era algo sorprendente ver cómo no había una religión en el medio, porque pues estaba la familia de Jesús católica, y la mía alguna cristiana, otra no practica nada, pero había amor. Nada, pues así pasa. Empezamos a vivir nuestra vida matrimonial y empiezan las crisis, no mentiras. Empezamos a tener problemas. No, realmente no fue así. Vamos a la iglesia. Empezamos a ir a la iglesia porque estábamos mal. No fue así.
realmente sí hubo crisis, pero no matrimoniales, sino personales. Luisa se empieza a ver afectada en cosas como, de repente un día me salió un TikTok y era una chica argentina diciendo, voy a contar algunos traumas que generaron en mí el abuso espiritual. Y yo, esa palabra es nueva, que es abuso espiritual. Y ella dice, por ejemplo, un día estaba de campamento en una iglesia cristiana, un campamento cristiano, y me dijeron que tenía que ponerme una camiseta grande porque estaba mostrando mucho los pechos y eso estaba atrayendo a los chicos de la iglesia. Yo me sentí muy mal, tenía 13 años, me puse la camiseta y desde ahí he tenido problemas con mi identidad como mujer. Me da pena usar cierta ropa y me da pena vestirme de cierta manera. Me siento incómoda, siento que me van a mirar. Andrés, yo quedé en shock y me puse a llorar. Porque así como ese trauma, a mí me metieron muchos más. Y a mí pasaba lo mismo. Incluso me pasa, incluso yo pues ya me acostumbré a vestirme así. No es como que me dé miedo, pero ya me acostumbré a vestirme así. Nunca me van a ver mostrona. Precisamente porque a mí me decían, si tú te vistes de esa manera, estás incitando a los hombres a que te miren y a que pequen. Entonces entré en shock y yo decía, y me puse a ver más videos. Y cada historia que ella contaba me había pasado. Y ella decía, eso está mal, eso es un trauma así, esto pasa por esto, te dijeron esto y eso es un abuso. ¿Abuso cómo se llama? ¿Abuso espiritual espiritual o eclesiástico? Abuso espiritual o eclesiástico. Espiritual es cuando cualquier persona con autoridad espiritual, yoga, alguien que le des esa autoridad o que tenga esa autoridad en algún grupo o ritual que practiques, ya sea un coaching, se toma potestades sobre tu vida de hacer cosas o decirte cosas que hagan que tú tengas que vivir de cierta forma. Eso es abuso espiritual, cuando no puedes desarrollarte libremente como un ser humano, sino de ciertas formas puntuales bajo un dogma o una secta, y empiezan a frustrarte. Ese día conociste la palabra abuso espiritual, no tenías ni idea. Yo nunca había escuchado de eso, entonces empecé a seguirla a ella, y a raíz de que seguía a ella, seguía a otra persona, y a otra, y así yo estaba en shock. Yo le dije a Jesús, tengo mucho miedo, o sea, toda la vida. ¿En qué estaba? Exacto. ¿En qué estaba metida? Exacto, toda mi vida he estado en algo, y se me ponen los pelos de punta, incluso todavía se me eriza la piel, porque para mí fue... Dios como mío, que te quitaron un... Uy, sí, fue tenaz, fue traumático. Y justo como 2 días después, pum, me empieza a seguir un muchacho. Y ponía, mira, estas personas que han salido de traumas religiosos como el mío, de historias traumáticas como la que yo he vivido o peores, para que otras personas despierten hacen memes, se burlan, pero es un humor negro, es cruel. Y él tenía mucho de esto y yo no lo puedo creer. Deberías mandarme esos memes que tú claro, puedes poner, pues, para que la gente vea cómo son esos tipos claro, de memes. Y también podemos poner como un significado de abuso espiritual. Es más, el título del podcast podría ser ese. Abuso espiritual. Y ahí ponemos la descripción de lo que es abuso espiritual. Está buenísimo. Y él me escribe, yo le escribí a él. Le dije como, hola, me gusta mucho tu contenido. Y él, ay, vale, muchas gracias. Yo no leí, o sea, solo vi los memes y así, ya. Pues yo quería hablar con alguien de eso, me sentía como ahogada. Y le dije, ¿tú sabes de algún psicólogo o alguien con quien uno pueda hablar de estos temas? Y él me dice, pues si miras mi descripción, ahí dice que soy terapeuta especializado en abuso espiritual, pero... si quieres conmigo, si quieres lo puedes hacer con otra persona. Y yo, como no había leído. Y bueno, concretamos una sesión. Le empecé a contar un poquito como este podcast, pero más corto. Ajá. Y él dice, mira, sí, el tema que viviste lo viven muchas personas. Y yo también. Entonces empecé terapia. Y fueron como 4 meses dolorosos en donde darte cuenta de
Claro. Todo. En donde se te cae, o sea, imagínate tú toda tu vida creer en tener un piso, esa es tu base. Te quitan ese piso y te dicen, oye, lo siento, ¿Hacia pero dónde voy? Ahora, todo eso ¿a dónde no voy a caer? es exacto. ¿Dónde estoy? No tengo un... Y no solamente el tema de tu piso, sino de tú como persona, decir, ¿Quién yo soy? me muevo de esta forma, respondo, actúo, hablo, pienso, me peino, existo de esta forma porque pues eso estaba dentro de la religión o dentro de lo que yo estaba. Y empezar a romper, es como un duelo. Y las sesiones yo lloraba, tenía días en donde me ponía existencial. Y uno de los temas más fuertes fue priorízate, priorizarse. Que antes de tomar una decisión, antes de hacer lo que hagas, que la prioridad seas tú mismo. Es algo que aún me cuesta. Y es algo que yo lo pensaba, lo hablaba con mi esposo y para mi esposo era re así normal. Pues normal, ¿no? O sea, pues... No, y mira que es un punto muy importante para cosas que, temas que para uno son, como para tu esposa normal, para ti era un mundo. O sea, Claro, porque cuesta es que arriba. yo cualquier cosa la hacía pensando en Dios. Ahora la haces pensando en Jesús. Ahora la... Ahora la hago pensando en eso. No, si yo cualquier decisión, me voy a vestir así, a Dios le agrada. A Dios le agrada, Dios qué piensa, voy a estudiar esto, Dios quiere. Y todo fue basado en eso. Ahora decir, Cambiar esa mentalidad no es para nada fácil. decir voy a hacer tal cosa porque mi mamá, no, güey, No, porque ¿por tú qué? quieres. ¿Tú quieres? Yo quiero. Darme cuenta que no tenía un hobby. O sea, la gente pinta, la gente hace podcast, la gente graba, la gente baila, la gente juega. Aparte de su trabajo y de su estudio. Yo no, yo trabajaba, estudiaba, era esposa, tenía una perrita. Y ya, y decirle a él es que no. Mira, yo siento que era necesario tener una pareja como Jesús David en ese momento, en este momento, porque no te digo ya estoy sana. Estás en el proceso aún. Aún es un proceso, hay Claro, muchas porque- cosas de mi forma de ser que corresponden a eso, inseguridades, miedos, formas de ver la vida, formas de pensar, de hablar, que todavía corresponden a eso. Pero entonces es lo que muchas veces me dijo Nico, que es el psicólogo, a él sí le digo el nombre porque es un salvador. Muchas veces Nico me decía, somos lo que hacemos con lo que nos hicieron. Pues yo no puedo seguir odiando a esta gente, aunque ya escucharon y ya sabes que me da mucha rabia. Tú sabes que hay gente que se venga, o sea, Sí, que claro. busca la forma de vengarse y de saciar esa ira porque fui abusada, Sí, claro. ¿sí? Afortunadamente sexualmente no me abusaron, o sea, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con estas personas que fueron abusadas Que es algo sexualmente? muy común, pero muy común. Sí, exacto, o sea, pero no dejo de tener un abuso, no dejan Claro. de usarme, no dejaron de jugar conmigo, con mi familia. Claro, y es algo que queda impregnado en la mente, es una idea que te queda metida, como el origen. Por ejemplo, la película que te meten una idea a la cabeza y sacártela, ya te la implantaron en la cabeza. Exacto, Y estás en ese proceso de tratar de extraerla. de construirme. De construirte. ¿Sí? Entonces dejas de, o sea, rompes todo eso y dices, y no se trata, esto es muy importante, no se trata de, ay, ahora ya no creo en el cristianismo, ahora creo en el horóscopo, Ok. ahora creo en la brujería, ahora no, se trata de, caí perdidamente, enceguecidamente en creer en algo, ya no. Estas personas que te menciono que hablan de abuso espiritual, por algo, no sé cómo, o sea, honestamente no sé cómo, pero son todavía creyentes de Dios, creen en Dios, son teólogos. Nico, por ejemplo, es teólogo, él es teólogo, es terapeuta, y él cree en Dios. Pues porque seguramente no nos saben que no es culpa de ese Dios, Exacto. sino de las personas. Sí, no, y seguramente el Dios que existe, incluso para este podcast yo le decía a Nico, ¿cómo sustento que el infierno no existe? Porque no existe, no es real. El infierno no es real, el diablo no es real. Todo este tema es un tema de mala redacción o traducción de la Biblia.
hay justificación para todo. Pero él me decía, ¿sabes qué? Más que importante que eso es entender que el infierno muchas veces es lo que vive cada persona. Y lo que vino Jesús a salvar es a las personas de ese infierno. Bueno, si existe Dios, existe el diablo, ¿no? Lo que pasa es que... Pues como el bien y el mal. ¿Existe el bien y el mal realmente? Desde el punto de vista que tú lo hagas. Es que ese es Por el ejemplo, voy a ponerlo en términos muy, muy crudos, pero hay gente que se inmolan y para ellos eso es bien sagrado, algo increíble. Entonces ahí sí, ¿desde qué punto uno ve que las cosas sean bien hechas o mal hechas? Por eso está la teoría de que posiblemente no exista bien o mal, sino más un tema de cómo actuemos. La percepción de cada persona según sus creencias o cultura. A la final es esto. Yo pienso que lo que está normal y que debería hacerse es todo lo que sea ayudar a otro. Todo lo que sea no hacerle mal a otro, no dañar a otro. Eso es lo que hoy en día, si existe el pecado, porque pues tampoco pienso que exista el pecado, pero si existe o no, pecar sería ver cómo otra persona estaba pasando pobreza y yo nunca fui capaz de ayudarle y darle un mercado. Esa negligencia. Como ver que una persona está sufriendo y tú no seas capaz de darle la mano. Pienso que eso era lo que venía Jesús, hablar de humanidad. Humanizarse. Sí, de que pues yo siendo un Dios me hice humano para demostrarles que sí se puede ser un buen humano. Que pecó o no pecó, eso es quien dice que es el pecado y que no. Es que la Biblia dice, sí, bueno, ya sabemos lo que dice la Biblia. Eso es más como una creación, yo creo que de los humanos. Más que eso es algo ya que el pecado original. Entonces yo decía en el podcast, ¿cómo van a nacer con un pecado original? Si yo soy un niño inocente, ¿yo por qué tengo que nacer con un pecado original? Porque lo dice una iglesia, no me jodas. Sí. No, entonces que va a ir al infierno así tenga 7 años, eso no. No, el punto está en lo que te digo. Entonces, conociendo obviamente el tema con Nico y toda la terapia y todo esto, me acuerdo mucho al principio me dijo, es que tu vida es tuya y tú eres la que decide en qué quieres creer, a quién le quieres creer, de qué tú eres libre de hacer lo que quieras, moralmente correcto. Mi hijo, incluso si no quieres creer en Dios y te quieres tomar un tiempo para hacerlo, puedes hacerlo, normal. Aún mira que yo en mi creencia y mi forma de ser, hay días donde digo, ¿será que estoy mal? ¿Será que qué tal que todo lo que yo diga esté mal? Porque es que la fuerza es tan poderosa de todo lo que uno le dicen que uno dice, ¿será que estoy mal? Pero entonces voy, investigo, leo y digo, no, nada. Algo que aprendí también de esto es no cerrarme a todo. O sea, yo estaba cerrada a cualquier cosa que no fuera Dios. Hoy en día no. Hoy en día tengo la oportunidad, pero pues de escuchar cualquier cosa y de aprender lo que quiera. Pero honestamente estoy en el punto de mi tiempo. Experimento la vida como yo quiera. O sea, me robaron 22 años de mi vida. La quiero experimentar como yo quiera. ¿Sientes que el cristianismo te robó 22 años de tu vida? Claro. Fuerte. El cristianismo me impidió vivir como una persona que se desarrolla en una sociedad normal. Yo no. Y eso lo veo cada día, pues, en mi relación con mi esposo y con mis amigos. Cosas básicas como, ¿viste Los Simpson? Que tú no harías, en otra época, no harías nada de lo que harías hoy en día. No. Entonces el amor me cuenta, hay un capítulo de Los Simpson, yo no podía, o sea, yo no. Y todo el mundo vio Los Simpson, yo no podía verlos, por ejemplo. Y son cosas que duelen, o sea, porque ¿qué me sirvió a la final? Sí, bueno, aprendí cosas buenas, soy buena persona, me desarrollo de una manera. Pero es que eso también lo vivió mi esposo y no estuvo metido en una burbuja de colores o bueno, horrible, en una cárcel, ¿sí? Entonces yo digo, ¿por qué no pude desarrollarme normal?
Obviamente no digo, Dios, ¿por qué permitir? No, normal, pues ya está. Pero sí fue tiempo robado, de que puede ser un adolescente normal, puede ser un niño normal, con problemas de un adolescente, con problemas de un niño, ¿sí? No, mis problemas eran de por qué no estás arrodillada, por qué no estás, ¿sí? Entonces, por eso digo que sí, que fue tiempo robado, o sea, lo importante es la reflexión que me hacía Nico. Bueno, ahora qué vas a hacer con todo esto que ya pasó y con todo lo que vas a empezar a hacer en tu vida. Y una de mis reglas principales es el amor, o sea, así sean las personas que más daño me hicieron, procurar tener amor, porque a la final, como ellos me abusaron, ellos están siendo abusados, siguen siendo abusados, ¿sí? No han despertado, por decirlo así. No, y son humanos. Ese es un ejercicio incluso que puede uno hacer cuando se trata de perdonar a alguien. Esa persona no deja de ser un humano igual que tú. Entonces son humanos y también pues la están pasando mal, pero ellos no saben. Ellos no entienden, ellos no han visto y llevan más años que yo, por ejemplo. Y no es como que este lado está la verdad. Sí. No, es solamente que ahora entiendo muchas cosas. Solamente que ahora entiendo que esa forma no es sana. Ahí está. Complejo todo eso que cuentas. Complicadísimo. Pero bueno, o sea que en este momento tú, si pudieras decirle, digamos, a personas que tal vez no saben que están teniendo abuso espiritual, ¿tú cómo podrías decirle a esa persona cómo hacer para caer en cuenta que está teniendo abuso espiritual? ¿Qué podrías decirle tú? ¿Cuáles son las señales? Bueno, sí, para estas personas sí tengo cosas que decir. En lo que hemos hablado he mencionado varias de ellas, pero nadie tiene por qué decirte cómo vivir, es decir, nadie tiene por qué decirte cómo pensar, qué hacer cuando te levantas, cómo vestirte. Nadie tiene por qué justificar el daño que de pronto te hace. Como que nadie tiene por qué limitarte cómo vivir. Cuestionen mucho esto. Si Dios nos hizo humanos, ¿por qué va a querer deshumanizarnos? ¿Por qué va a querer que seamos como Él? Seres perfectos. Si Dios es amor, ¿cómo con su amor creó un infierno? Si te están enseñando cosas de amor con miedo, ese lugar no es. Como por ejemplo, Jesús vino al mundo para salvarnos del infierno. Entonces Dios nos amó tanto que envió a su único hijo para que muriera por nosotros, para que no vayamos al infierno. Lo siento, pero un Dios amoroso no crearía el infierno. O sea, si Dios existe, el infierno no existe. Porque yo creo que Dios no es capaz de juzgar y maltratar a la gente como creen que lo es. Dios no, pero las personas sí. Sí, obvio. Y con eso que tú dices de que los humanos estamos mal y todo esto, hay una parte humana que es la que justo estoy diciendo que es una parte correcta y es una parte que nos hace bien, ¿sí? Querer vestirnos como nos queremos vestir, querer disfrutar de nuestros placeres o sea, si tengo deseos es porque están ahí, o sea, ahora si tus deseos son para hacerle daño a alguien, acude a un psicólogo, porque no es normal, pero no te sientas culpable porque tu naturaleza te pide cosas, porque tu naturaleza quiere que experimentes, no sé, tocar tu cuerpo, por ejemplo. No te sientas mal porque tu naturaleza te pide que te quieras estar con alguien que te gusta. Sí, no te sientas mal porque quieres viajar, no te sientas mal porque te quieres vestir y maquillar de una forma. Son cosas sanas y son cosas que a la final no están mal. No, lo que a la final les digo es
calculen realmente el espacio en donde les están diciendo qué ser y cómo hacer. Por ahí no es. Y no cerrarse a la idea de otras cosas. O sea, por ejemplo, ya me cerré a la idea de muchas cosas en mi vida. Ahora que ya no creo como en el cristianismo y todo esto, pues no me cierro a la idea de pronto conocer otras cosas del cristianismo, de otras religiones, de otros estilos de vida, de otras prácticas de vida, porque siento que no está bien. Mira, madurar es cambiar de opinión. Tú no puedes estar siempre sujeto a lo mismo y es necesario madurar. Y madurar es que de pronto y digas, no, a mí no me gusta un equipo de fútbol, no me gusta. Pero más adelante pues te empezó a gustar otro y ya maduraste eso. Entonces madurar es poder tener la capacidad de cambiar de opinión. Hay cosas que definitivamente pienso que están estables en mi vida, es que jamás voy a volver a permitir que alguien me use o abuse de esa forma. Pero hay otras que están, pues, sí, en una balanza. Puede que un día sí, puede que un día no, y eso no me hace una persona sin carácter, solamente que todo está hecho para poder cambiar y para poder revisarlo desde diferentes puntos de vista. Y nada, o sea, si quieren más información, pueden escribirle a Andrés les puede dar mi contacto de mi psicólogo, definitivamente, o si no es de mi psicólogo, de alguien que les pueda ayudar, pero averigüen más de este tema. Si les pica o les parece intrigante, pues con más veras, no le tengan miedo a aprender. O sea, yo por eso dije, yo le puse a Dios como mi vida y desde ahí todo cambió. Si fue Dios o no, no sé, si fui yo o no, no sé, pero pues no le tengan miedo a la libertad. Y no estoy hablando de vivir una vida descontrolada, sino tener libertad de pensar por sí mismos. Sí, precisamente yo cuando pensé en este tema de la religión, lo hablaba principalmente del control que se tiene sobre las personas, que se intenta tener absolutamente control sobre uno, pero y hay pocas personas que llega un punto donde pueden darse cuenta de ese control que quieren ejercer sobre ellos y de lastimar la vida. Llega un punto donde lo normalizan y ya no se dan cuenta de eso que pasa. Entonces, pues yo sé que es complicado, que seguramente hay gente que escucha, que son católicos a morir. Claro, ese tipo de temas y la gente que viene a este tipo de canales usualmente tienen algún tipo de problema con su religión, porque temas paranormales, de misterio, usualmente la gente que lo usa tiene un raya ahí con temas de religión. Pero si ustedes, esas personas que está escuchando ese tipo de podcast, de narraciones como el de Luisa, que son bastante fuertes, y se siente que de pronto en su vida están ocurriendo este tipo de situaciones, yo sé que puede ser complicado despertar y decir a alguien, hey, no, quiero cambiarlo. Pero así como ya lo hice, ustedes también pueden. Así como ella lo hizo, también pueden ustedes hacerlo. Llegar a un punto donde dicen ya no más y quiero salir de esto. Porque puede ser peligroso. Y pueden acabar con una vida. Pueden pasar 30 años. En el caso de Luisa pasaron 22 años. En donde estaba sin que ella supiera en un tipo de abuso espiritual. ¿Algo para decir para ir despidiendo? Muchísimas gracias por el tiempo, pues si llegaron hasta acá, gracias por escucharme y perdón por lo que se dijo, perdón por todo lo anterior, mentiras. Perdón por estas casi 4 horas. No, pues no, por la mala ortografía. Y muchas gracias por todo, Andrés, gracias por tu tiempo, por interesarte, por escuchar esta historia. Me sirve para un día decirle a alguien, mira, acá está mi historia. Escúchala. Y ya, espero tengan una vida tranquila, una vida de amor, una vida de paz y mucho amor. Excelente, muchísimas gracias. Y como dijo Luisa, si alguno está pasando por un tipo de este abuso espiritual o cree estar pasando por ahí, puede escribir ahí al Instagram que está en el canal de YouTube. Dicen, ¿cuál es el contacto del psicólogo? Me dicen y pues
Nunca es tarde como para cambiar. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá. Y nada, recuerden que si mañana no despiertan, mi voz va a ser lo último que escuchen.